The Wild Project. Si esto es real, que yo cuando son cosas de Rusia y Ucrania ya tengo un aura de... Bueno, pues seguramente... Me lo puedo creer, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Se filtra una llamada entre un soldado ruso, Roman Vykovsky, o Vykovsky, no sé cómo se pronuncia, de 27 años, y su esposa Olga. De hecho, hay foto, ¿verdad? ¿De ellos, Nacho? No, pues sí, hay foto. Son jóvenes, son muy jóvenes. No, ella también es muy joven. No está, Nacho no está hoy. No, Nacho está con la nachoneta sí, y con patatas va a y ya. Bueno, donde él le dice... Bueno, ella le dice a él... Es que hasta me causa rechazo decirlo, pero es muy heavy. Vamos a decir que él le pide permiso para violar a mujeres ucranianas. Él es un soldado ruso. Y ella le dice, viólalas, pero no me digas nada. Él le pide, oye, tengo tu permiso? Y ella le dice, sí te lo permito, simplemente usa protección. ¿Vale? Los dos ya han sido localizados y no han querido dar más explicaciones. Han dicho que no eran sus voces. Esto proviene de medios serios, no tan solo españoles, sino internacionales. Como siempre, en esta guerra de Rusia-Ucrania hay una parte muy importante de guerra informativa. Es posible que sea mentira y que sea una invención. Me lo podría creer, es una realidad. Pero me lo podría creer incluso de los dos bandos. Es decir, en una guerra se ve lo peor del ser humano. Lo peor, lo más abyecto, lo más oscuro del ser humano. ¿Has encontrado la foto ya? Sí. Ya la tienes. La foto sale ahí en pantalla, pero aquí no. Te la busco. Que no. No, porque veo que miras. Son jóvenes. No, estaba pensando. Sí, mira, no, son atractivos, son típicos rusos. Me leí hace poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, escrita por Juan Eslava, creo que. Y me impactó hasta qué punto, en contexto de guerra, las violaciones eran masivas, pero súper locas. Las violaciones, así. Pero masivas. Sí, yo creo que en la toma de Berlín por los rusos... O sea, realmente son gente joven y... En la toma de Berlín por los rusos, que creo recordar que se violó a 100.000 mujeres. O sea, una puta locura. Pero una puta locura. Incluso las mujeres se dejan violar a cambio de comida. O sea, hay que saber que en contextos de guerra estas atrocidades son comunes. Son atrocidades y hay que denunciarlas, pero que también hay que visibilizar porque ocurre. Y en el contexto de guerra, demasiado. O sea, en todo el libro de la Segunda Guerra Mundial era... de repente un ejército toma una ciudad, mata a tal y viola a las mujeres. Toma otra ciudad, no sé qué, viola a las mujeres. También hubo un ejército también, no sé, las cosas que leí, y yo de verdad que terminé el libro y pensé, ¿qué puta mierda somos? Ya. La guerra es la miseria más humana. No tan solo eso, sino también en las guerras europeas, dentro de esto hay una cierta civilización. Pero si te vas a África y lees unas cuantas historias de los Tutsis, de los Hutus, de cómo hijos cortaban en pedazos a padres delante de sus niños, o al revés, viceversa, cómo violaban delante de ellos, cómo todo lo peor que te puedas imaginar pasaba. La guerra, yo lo tengo claro, y aquí he tenido mucha gente que ha estado en guerras, ¿no? Muestra lo peor. Sí. Ser humano. A mí es que no solo esto no me sorprende, no podría ser creéis- mentira, a lo mejor es mentira, pero me lo podría creer. ¿Y no creéis que lo que muestra es realmente cómo es esa persona? O sea, que esa persona en una sociedad pues hace el paripeo o sigue la corriente, pero Yo creo que realmente no. es malvada. Yo creo No, que porque sí, no porque... todos los soldados han violado. Yo primero por eso... No todos. Pero, segundo- no, pero digo, si eres capaz de violar... Digo, Sí, que ya si lo este es tienes real, ahí que si dentro. este es real, este tío es un hijo de la gran Es puta. como, por ejemplo, el que amenazaba a Ana Morgade. Quizá en su vida era normal hasta que se volvió loco. O sea, quizá ya era ya venía de serie así. Igual que el soldado que viola... Si quiere decir, y he leído un par de cosas muy chiquitas al respecto, cómo te transforman en el contexto de guerra. O sea, que hay que entender que Ya. una persona que está durante 4 años en una guerra, psicológicamente... Pero cómo yo te creo que afecta. sería Pero aquí llevamos incapaz. un mes y medio. Ya, pero sí, ya, hay de todo. Y obviamente hay hijos de puta que Hay en muchos estos relatos contextos de así. Vietnam. Sí, De las locuras que hacían el ejército americano en Vietnam. Claro. De violaciones extremas, de Claro. quemar con napalm a Es muy loco, tío, todo niños. eso es muy loco. Pero que obviamente también hay que tener en cuenta las atrocidades de la guerra, cómo afectan a la personalidad y a la psicología y a la percepción de la realidad, y que esa gente seguramente no está bien. Pero... ¿Tú lo justificas? ¿Bajo un No, estrés no, postraumático no, de guerra? No lo estoy justificando. Esa gente, esos soldados
cuando se termina la guerra, ¿tú los perdonarías? ¿O los juzgarías por crímenes de guerra, violación, etcétera? ¿O entenderías que han tenido...? Buena pregunta, ¿eh? No, yo creo que es una buena pregunta. Sí, creo que sí, pero es que no, es como Albert, no se quiere mojar. Ya... ¿Quién es Albert? Un colaborador. Bueno, ¿otra guerra abierta? Sí, aquí, hombre, claro, ahora Otra soy Team Salva. Bueno, sí. Hasta que Salva te ataque otra vez, claro. Bueno, ¿qué? Sí, hay que juzgar las cosas, yo creo que sí. Yo también estoy de acuerdo. Y no solo digo yo, se ha hecho. Los juicios de Nuremberg y... Sí, pero no vas contra los soldados rasos. Ya. Vas contra los oficiales, contra la gente que mandaba. Pero el oficial raso que por su propia cuenta y Yo creo que riesgo, debería haber... como este caso, le pide a su mujer, hey, voy es a que hacer es eso. surrealista. Primero la ya es surrealista que conversación. lo pida. Sí. Ya es de locos. Sí. Que ella acepte. También, surrealista. Ya Bueno, es en plan, Dios los crea y ellos se juntan. Porque, ¿cómo te vas a enamorar de una persona que es capaz de preguntar para violar y cómo te vas a enamorar de una persona que aceptaría que violasen a mujeres ucranianas? Pues deben ser dos chusmas tremendas. De hecho, en la foto esta, la chica nos parecía Esther Expósito, la modelo española. Modelo Tiene no es actriz, ¿eh? Bueno, actriz, perdón. ríe, Nacho. Perdón. Bueno, vale, sí, lo que sea. Pero no, tenía una retirada, ¿no? Bueno, guapetona. no más hijo de fea no es. Sí. Es evidente. En cualquier caso, sí hay crímenes de guerra y supongo que también hay leyes, ¿no? De guerra. Cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entiendo. Claro, eso... Pero se lo pasan por Claro, el forro. también hay lo de Ginebra y tal, y anda que no ha habido torturas A eso me refiero. joder, ¿cómo se dice? Civiles. Dices, No, capturados, coño. Sí, a prisioneros rehenes. de guerra. En teoría no os puedes tocar, y anda que no habrá habido torturas. Me parece muy fuerte, te digo, en este contexto de guerra mediática, no sé hasta qué punto esta historia es real 100%, me la puedo creer, porque la guerra es lo peor, y estoy seguro de que habrá habido también ucranianos que habrán hecho barbaridades, que aquí no... Bueno, tenemos el batallón Azov, tenemos digamos, gente del ejército ucraniano muy chunga, muy extrema, y que no me iría con ellos de cañas. Aquí se muestra la miseria humana, pero para mí no justifica la guerra el hacer cosas tan heavies. Una cosa es que te sueltes un poco en algo, pero esto... No justifica. Yo estoy intentando entender por qué es algo tan colectivo hasta el punto de que diga él, ¿realmente somos tan miseria? Yo lo creo que sí. Los hombres, Yo creo que sobre todo, no somos tan... No, el ser humano. Las mujeres hacen otras cosas Ya, malas. pero quiero decir... Pero el ser humano claro, es malo. de estas 100.000 violaciones El que ser has humano es dicho... malo. Bueno, el ser humano eran es malo, no. El ser a humano es un mujeres. animal Sí. que es, en Algún el fondo hombre, es quizá. una parte instintiva y es una parte animal. La tenemos y la tenemos ahí y la intentamos domar, pero está ahí. Y cuando hay una situación extrema como es esto, morir, matar... Ahí sale el ser humano de verdad. Ya no, el concepto de bueno o malo es un dogma, es una creación humana. No, en la naturaleza no existe ser bueno o ser malo. O sea, hay animales que devoran a las crías de otro animal y no piensan que están haciendo algo malo. El humano lo hemos creado porque socialmente nos permite vivir más. Pero cuando las cosas van mal... Por eso cuando se habla de apocalipsis zombies, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que seríamos peor que los zombies. Sí. No me gustaría ser mujer en un apocalipsis zombie, créeme. No me gustaría. Cuando veo películas que son líderes de un grupo, pienso, si esto fuera real y la civilización ha caído y es la ley del más fuerte, lo que pasaría ahí. Sí, no en la ficción, en la realidad. Sí, los vecinos te matarían o habrían purgas, o sea, sí.